Bien. Listo. En las clases anteriores estuvimos viendo la introducción a la ciencia de los materiales, así que estas filminas las paso solamente como para recordar dónde nos quedamos. Estábamos viendo materiales compuestos, llegamos hasta plástico reforzado en fibra de carbono. ¿Alguno de los alumnos que me recuerde si esto lo llegamos a ver? Creo que sí. Recuerden que la fibra de vidrio y el plástico reforzado en fibra de carbono son similares en cuanto a que son resinas epoxi combinadas con un elemento rígido, en el caso de la fibra de vidrio combinado con fibras de vidrio justamente, y en el caso de la fibra de carbono se utiliza este material especial embebidas en un polímero. Tengan en cuenta que las propiedades del plástico reforzado en fibra de carbono son obviamente superiores al de la fibra de vidrio, obtiene muy buenos valores de resistencia, esto tiene muy buena resistencia, la fibra de carbono, y además la ventaja de tener un muy bajo peso, lo que los hace ideales en todos aquellos lugares donde necesite buena resistencia con poco peso. Idealmente esto se utiliza en aspectos deportivos, desde vehículos de carrera, autos de carrera, Fórmula 1, y también en las grandes regatas de competición de veleros. Los veleros tienen partes donde están sometidas a mucho esfuerzo, que si fuesen de acero serían pesadas. Un velero y más de carrera, de regatas, lo que prima, digamos, es tener el equipamiento más liviano posible. Como ejemplo, tienen acá una botavara, una pieza de un buque, que está hecha, lo que vendría a ser el tubo, está hecho de fibra de carbono, y posee después esta parte de acá, de una fundición de aluminio. Básicamente ¿por qué nos hizo todo de fibra de carbono? Bueno, porque tanto la fibra de vidrio como la fibra de carbono se hacen, los productos que se realizan con ellas son productos laminares, o sea, son láminas. Entiendan a la lámina como si yo les dijera una hoja de papel, que vos le podés dar un poco de forma, o como en este caso que se le ha dado forma cilíndrica, pero no podés conseguir este tipo de formas en fibra de carbono o en fibra de vidrio. Esa por ahí es la limitación que tiene el material. Y por eso deben ser combinadas con otros tipos de elementos. Ahora, la gran ventaja de esto, comparado con que si todo este cuerpo hubiera sido de aluminio, obviamente es el bajo peso. Una cuestión a tener en cuenta, igual después sobre todo lo que es fibra de vidrio, fibra de carbono, le vamos a dedicar el tiempo necesario para que ustedes comprendan los métodos de fabricación. Tengan en cuenta que estas clases son introductorias. Una de las cuestiones a tener en cuenta con la fibra de carbono es que es un material caro. Es bastante caro comparado con la fibra de vidrio y comparado con los otros materiales que estuvimos viendo. Por lo tanto, si bien cada vez es más habitual encontrar fibra de carbono en la industria, todavía sigue siendo de aplicaciones limitadas. Se usa mucho, por eso les digo, toda la parte de competencias deportivas. De hecho, bueno, los palos de hockey profesionales
están hechos de fibra de carbono, o por lo menos partes tienen de fibra de carbono, ciertas butacas de autos de competición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces está dentro de eso. En un buque como un buque tanque, un bull carrier, o alguno de estos buques grandes que se fabrican en los grandes astilleros, difícilmente encuentres alguna parte que tenga fibra de carbono. Yo por lo menos no vi ninguna, ni siquiera en los equipos. Sí fibra de vidrio, pero no fibra de carbono. Esto está limitado solamente a ámbitos muy, muy particulares. Bien, nos habíamos quedado acá entonces. Faltaba, no sé si les comenté el tema de materiales avanzados, por las dudas lo vamos a ver de vuelta. El tema de los materiales avanzados están referidos con materiales utilizados en la alta tecnología. Cuando nos referimos a alta tecnología son productos que operan con principios complejos o materiales tradicionales que cuyas propiedades se han mejorado o se han hecho desarrollos nuevos. Estos materiales avanzados incluyen semiconductores, biomateriales, materiales inteligentes y nanomateriales. Tengan en cuenta que todos estos materiales suelen ser caros y de una aplicación muy específica. La verdad que estos son los materiales que encontrarían ustedes si se ponen a ver el Discovery Channel o el canal de ciencia, donde están los científicos aeroespaciales, los científicos que investigan materiales. No van a encontrar nada de esto a bordo de un buque. Simplemente esto es para que sepan que existe. Hay bibliografía sobre esto. Hay material, pero escapa al dictado de este curso. Uno de los más habituales, los que más se está utilizando y que en algún momento va a bajar al público común podría llegar a ser los semiconductores. Semiconductores tienen propiedades eléctricas que son intermedias entre los metales y también son parecidas a la de los cerámicos y los polímeros. Entonces, las propiedades eléctricas, todos los metales, en mayor o menor medida, son conductores eléctricos. En cambio, los cerámicos y los polímeros, en general podríamos hasta decir que la mayoría de los no metales, o en este caso vamos a poner cerámicos y polímeros, son aislantes. Un semiconductor, lo menciono porque por ahí lo van a escuchar en alguna parte, un semiconductor está acá en el medio. Va a estar en el medio entre los metales, o sea, entre los que conducen la electricidad y entre los que no conducen la electricidad, es decir, que son aislantes. Según a qué temperatura esté expuesto este semiconductor, se va a comportar como un conductor eléctrico o se va a comportar como un aislante. Es decir, pero el mismo material, este semiconductor, si ustedes le bajan mucho la temperatura, muchísimo, hay que trabajar con nitrógeno líquido, con hidrógeno líquido, se vuelve conductor. A medida que va aumentando la temperatura, se vuelve aislante. Esto sirve para algunas aplicaciones industriales y
y de laboratorio muy específicas. Pero bueno, ¿quién les dice que de acá a quizá 25 o 50 años no haya algo de esto en la vida cotidiana? Como hace 25 o 30 años tantas cosas no se pensaban que iban a estar hoy en día. Toda esta aplicación de los semiconductores se da principalmente en la industria electrónica. Si a ustedes les interesa por ahí este tema, pueden buscar algo en la web, me cuentan la próxima clase que encontraron y seguimos profundizando. Para ser sincero, no conozco demasiado del tema. De semiconductores debo estar igual que ustedes. No es un tema que domine. Es algo que tendría que investigar. Bien. Todo lo anterior, lo de la clase pasada, decanta en estos gráficos que van a ver a continuación, estos 4 gráficos que van a ver a continuación. Y el primer gráfico les muestra, compara, mejor dicho, la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden que la densidad es el peso o la masa de un cuerpo dividido el volumen que ocupa este cuerpo. Entonces fíjense, acá estamos, tengo que correr, espera un cachito, ahí. Tenemos aquellos que son más densos y tenemos aquellos que son menos densos. Vamos a imaginarnos entonces, por ejemplo, que nosotros tenemos de todos estos materiales que figuran acá, que están en inglés, pero ahora los vamos a ir viendo en castellano, tenemos un pequeño cubo de dimensiones iguales, no sé. Vamos a tener un cubo que tenga 1 centímetro de lado. De todos los materiales tenemos uno de estos. Y entonces lo ponemos en la balanza. Tenemos la balanza. Y ponemos ese cuadradito, ese cubito ahí. Bueno, esto va a tener un cierto peso. Ese peso dividido el volumen les da la densidad. Lo recuerdo solamente por si alguno no tiene claro ese concepto. Entonces, si vemos esta tabla, vamos a estar viendo que los materiales compuestos, composites, suelen ser los menos densos. Sobre todo la gama de las maderas, que están en un orden de densidad de entre 0,4 y 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. El valor a mí no me interesa. No me interesa que lo sepan a rajatablas. Simplemente para poder comparar con las otras cosas. Y después fíjense cómo está acá el CFRC, que es plástico reforzado en fibra de carbono, porque es Carbon Fiber Reinforced Composite, o bueno, o polímero, bueno, esa última sigla puede llegar a cambiar. Que tiene también una densidad bastante baja. Y recuérdenlo, vamos a poner, es un material poco denso. Para cuando lo tengamos que comparar con la resistencia. Poco denso, entonces podríamos decir, es liviano. Y un poquito más arriba está el GFRC, que esto no es otra cosa que el plástico reforzado en fibra de vidrio. Es un poquito más denso. Le siguen en densidad todo lo que son los polímeros.
la goma, el poliestireno, el PVC y el teflón, PTFE, lo escribo acá por si no se ve, PTFE, esto es teflón. Entonces podríamos decir, para recordar, que el teflón es uno de los polímeros más densos que tenemos. Igual sigue teniendo una densidad bastante baja comparado con cualquiera de los metales. Ya con algo un poco más denso, o sea, más pesado, aunque no es exactamente lo mismo, tenemos el vidrio, el concreto. Esto que dice acá, este no sé qué es, la verdad que esto se los debo. Esto es carburo de sílice. Pero este que tenemos acá, que dice al 2O3, es la alúmina. ¿Recuerdan que cuando vimos la parte de cerámicos dije que sobre el aluminio se formó una película alúmina? Está acá. Este. Al 2O3, la alúmina, que era un material cerámico. Un óxido de aluminio Profe, un material cerámico. ¿Sí? nitruro de silicio es el otro. Este. Muy bien. Si3N4, este es nitruro de silicio. Perfecto. Muchas gracias. Ese también creo que estaba en la filmina esta. Sí, acá Sí, está. lo hablamos el otro día. El nitruro de silicio que hablábamos que servía para los rodamientos. Bueno, estos materiales, fíjense en la gama de densidad en la que se encuentran. O sea, algunos tienen densidades comparables con el magnesio, el aluminio, el titanio y hasta el cobre. Y finalmente tenemos la gama de los metales. Lo que más comúnmente estamos comparando son al aluminio y al acero. Fíjense que el aluminio está en una densidad de casi 3, 2,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y el acero, está acá, iron, steel, estamos en 7,95 aproximadamente gramos sobre centímetro cúbico. También tengan presente esto, ¿no? Cómo hay muchísima diferencia entre el aluminio y el acero. Me interesa, marco estos dos, porque cuando vean construcción naval, van a ver que son materiales comúnmente utilizados para hacer cascos de embarcaciones. Bueno, ya tenemos el acero, el aluminio y el plástico reforzado en fibra de vidrio. Esos tres son ideales para hacer buques. Y digo esto porque por ahí en embarcaciones grandes sí o sí va a tener que hacer de acero. Pero en embarcaciones medianas y chicas podrán optar entre hacer de acero, de aluminio o de plástico reforzado de fibra de vidrio. Depende de muchos factores, pero bueno, una cuestión a tener en cuenta es el peso. En los buques es primordial. Y fíjense cómo es esto. Fíjense el tema de las densidades del aluminio y el tema de las densidades de los aceros. Si pasamos a la hoja siguiente, vamos a tener la resistencia a la fractura. Esto es intentar romper el material. Intentamos romper como si nosotros tuviéramos una probeta del mismo igual. Hagamos
hagamos, hagamos un dibujito de un pequeñito cilindro, el cual estamos traccionando para ver si se rompe. Imaginemos que tenemos esto se llama probeta. La probeta es algo que vos preparás para someterlo a un ensayo para ver qué le pasa al material. Bueno, hagamos una probeta exactamente igual de todos estos materiales y comparemos. Lo primero que se va a fracturar es el concreto. El concreto no tiene resistencia a la tracción. El concreto no resiste, no trabaja bien a la tracción, se rompe al toque. Sí es ideal para trabajar a la compresión, pero eso es otra cosa. Otra de las cosas que se va a romper enseguida va a ser el vidrio. Acá sí, no le demos importancia, esto después ustedes lo van a tener a la escala. Simplemente hagamos comparativa. Lo otro que se va a romper va a ser el vidrio. El vidrio también, saben que es un material bastante frágil. Por lo que ya podemos decir que los cerámicos tienen baja resistencia a la tracción en líneas generales. Los polímeros también. El poliéster, el poliestireno, el polivinilo, el nylon, tienen una relativa baja resistencia a la fractura. Las maderas también, aunque hay maderas que resisten más que otras, por eso es que la flecha está así, ¿no? Porque está dentro de esa gama. Y sí, dentro de los materiales compuestos, a mí me interesa que comparen entre los materiales compuestos y los metales. Fíjense cómo este plástico reforzado de fibra de vidrio y este plástico reforzado en fibra de carbono. Fíjense cómo la resistencia de estos materiales, vamos a trazar por acá más o menos, es comparable, aunque se me fue un poquito el mouse, con la resistencia de los aluminios, de las aleaciones de titanio y de algunas aleaciones de acero. Entonces, piensa en eso, el razonamiento que quiero al que quiero llegar es que fíjense qué buena resistencia a la fractura que tiene. Pero, a la vez, los materiales compuestos, qué ligeros que son comparados con algunos materiales, con algunos metales. Y de ahí su ventaja. Ahora, estos materiales compuestos no se olviden que es una mezcla de un polímero y un cerámico. Y el polímero solo, como material solo, tiene poca resistencia, ¿sí? Lo mismo que el cerámico. Combinándolos, combinan una resina con vidrio, la resina de poliéster, por ejemplo, más vidrio, vos logras una mejor resistencia a la fractura. Profe, Sí. la resistencia a la fractura es, no entendí bien el dibujito, es empujar con dos fuerzas la probeta y ver cuánto tarda en romperse. Lo voy a hacer, el dibujo quedó medio... Espera. Dame un cachitín. Vamos a borrar un poquito, vamos a despejar un poco el dibujo. Lo que pasa es que acá no tengo mucho espacio para dibujar. Voy a dibujar arriba del gráfico. Vos en los ensayos de tracción, en el ensayo que vos querés analizar la fractura, preparás una probeta así, con esta formita, más o menos. Lo colocás en una mordaza, es decir, algo que va a agarrar esto, y que va a agarrar esta otra parte.
y lo que haces es empezar a traccionar. Lo tirás como cuando, viste, uno juega a veces con el chicle, un chicle y empieza a estirarlo. Y el material también medio que se va a comportar como un chicle, aunque en muchísimo menor escala. Se va a correr un poquito para acá, se va a correr un poquito para este lado, y en esta zona se va a generar una estricción, como que se va a querer estirar, hasta que finalmente se rompe. Acordate, es tirarlo hacia afuera. En la resistencia a la fractura vos lo tirás hacia afuera. Si vos lo apretás, lo que en realidad estás analizando es la compresión. Entonces, esperen que me parece que estoy ingresando un alumno. Entonces, cuando vos le haces esto, este ensayo al concreto, el concreto no se aguanta, no aguanta esto, se parte enseguida, es el primero que se rompe. Bien. En la hoja siguiente, lo que vamos a ver es esto que me gustaría decirles con el nombre exacto, stiffness. Es la rigidez. ¿Qué tan rígido es un material? ¿Entienden lo que es la rigidez, no? Que no se deforme en un esfuerzo como por ejemplo una flexión. Yo tengo una barrita de hierro y tengo una barrita de goma y la quiero torcer como quien agarra una regla con sus dos manos y la empuja, obviamente la goma se va a torcer. Bueno, eso es un poco lo que es la rigidez, medio expresado así, con palabras sencillas. Dentro de eso, lo que menos rígido es son las gomas. Después, el poliestireno, el teflón, el nylon, el PVC, son materiales poco rígidos, es decir, que aceptan cambios en su forma. Ya después tenemos las maderas, los plásticos reforzados en fibra de vidrio, los plásticos reforzados en fibra de carbono. Las maderas todavía tienen poca rigidez, comparada por ejemplo con el concreto, y ya materiales que son bien rígidos, tenemos el plástico reforzado en fibra de carbono, algunos cerámicos, la alúmina, el carburo de silicio, y finalmente el aluminio, el titanio, el acero, el tungsteno. Esos son materiales que tienen muy buena rigidez. La última filmina que les muestro tiene que ver con la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Bueno, es la capacidad que tiene un material para conducir la electricidad. Vamos a hacerlo de forma muy, muy sencillita el ejemplo. Imagínense que yo tengo una pilita de esas de 1,5 voltios. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa de la pila. Saco dos cablecitos y acá pongo una lamparita LED, un LED chiquito de eso, un foquito de los arbolitos de Navidad si se quiere. Y dejo así abierto. Y sobre acá dejo abierto el circuito. Así abierto el circuito no se prende. Si yo acá pondría un alambrecito y cierro esto, ahí sí se prende la luz. Bueno, este alambre tiene muy poca conductividad eléctrica. Ahora, si yo agarro, en vez de poner el alambre este, pongo un plástico acá y toco, lo más probable es que no pase nada.
De hecho, no es que es probable, no va a pasar, y menos con los voltajes que estamos hablando. Bueno, eso es un poco qué te dice enseguida. El alambre que puse primero es mucho más conductivo que este pedacito de plástico. Por eso, las cosas que conducen electricidad generalmente son alambres, son metales, cobre, y las cosas que no conducen la electricidad, es decir, que hacen aislantes, suelen ser polímeros. Mismo cuando vas a enchufar el cable de celular, lo que lo recubre es un polímero, para que no te quedes electrocutado. Bien, entonces, ¿qué cosas tienen muy mala conductividad? Todo lo que es plásticos, polímeros, todo lo que es cerámico, que lo vimos la clase pasada cuando hicimos el ejemplo de las torres de alta tensión. ¿Qué cosas tienen buena conductividad eléctrica? Los metales, principalmente, estamos al tope de la conductividad eléctrica. Y otra cosa que aparece, que bueno, no es realmente de demasiado interés en este curso, pero son los semiconductores. Cuando el semiconductor se comporta como un conductor, que tiene una conductividad equiparable al de algunos metales. Con esta hoja terminaría la unidad de introducción a la ciencia de los materiales. Esto ténganlo presente porque por ahí si después se pide un trabajo práctico o mismo si volvemos a la presencialidad y tomamos un examen, bueno, después cuando termina esto ya tienen el material, o creo que ya lo tienen este material. Pero acá termina es lo que sería esa primera Está unidad. subido, perfecto. Bien. Arrancaríamos con la segunda unidad, que es la obtención del hierro. Y la vamos a arrancar, aunque queden algunos minutos, así después ya dejamos por lo menos planteada la idea. Fíjense lo que dice el apunte, la habilidad de obtener metales a partir de los minerales, o sea, vos de un mineral obtenés metales. ¿Dónde está el mineral? En la corteza terrestre. Es un aspecto fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Esto lo venimos hablando desde la primera clase. Esta importancia está implícita en el nombre de las dos últimas etapas de la prehistoria, la edad de bronce y posteriormente la edad de hierro, hace aproximadamente 35 siglos. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen los metales? Los metales, y acá vamos a incorporar este concepto, acá sí, deténganse. Los metales poco reactivos, como el oro, la plata o el platino, se encuentran libres en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con metales poco reactivos? Que son aquellos metales que si lo expones a los elementos, no forman óxido o cuesta que forme óxido. Y dentro de esos, el más noble es el oro. El oro, tengan en cuenta, es un metal que se usa en joyería, que cuando lo tenés en la mano, no se altera prácticamente, a pesar de que la transpiración de la mano, el lavar los platos, lo que fuese, son medios agresivos. Por ejemplo, comparado con un anillo de fantasía. El oro no se modifica, no se altera. Es poco reactivo con el oxígeno y con la mayoría de los elementos que andan dando vueltas. La plata y el platino son similares, aunque por ahí la plata con ciertas cosas reacciona, se oxida, pero no se degrada. A eso le llamamos como metales poco reactivos. Tiene que ver cómo se combina con el oxígeno y con otros elementos. En cambio, los metales más reactivos en la naturaleza van a estar formando compuestos, generalmente óxidos, carbonatos o sulfuros. Por ejemplo, óxido de hierro, carbonato de calcio, sulfuro de cobre. En este caso, la obtención del metal requiere de un proceso de reducción química o electroquímica. Todavía no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero quiero que vean las 4 fotos que están
abajo de este texto, para que entiendan la idea. En la primera foto tenemos oro. Fíjense en la naturaleza cómo se encuentra el oro. El oro se encuentra prácticamente que lo sacás de acá, lo fundís y lo usás. No hay que hacer mucho más. O sea, triturarás a lo sumo esto, que esta piedra, esto es piedra. Triturarás, fundirás, la piedra decanta y lo que te queda líquido es el oro. Lo pones en moldecitos y lo utilizás. Ya está, no hay más para hacer. Es sencillo obtenerlo. Lo difícil es encontrar esa piedra con el oro. En la segunda imagen tenemos la plata. La plata acá, aunque esté oscurecida por una cierta oxidación, está casi incrustada en una piedra de forma bastante parecida que el oro. Estos son dos ejemplos de metales no reactivos. En cambio, estos otros dos, si yo te pregunto qué es esto, y no sé, bueno, ahora sí capaz que lo deducís, pero si te doy la foto así sin haberte explicado nada de todo esto, no te das cuenta. Esto es mineral de hierro. Y así no sirve para nada. Y acá sí que no es que vos lo fundís y listo. Si lo fundís no es tan sencillo. Hay que agregarle otras cosas y tiene que haber una reacción química para poder obtener el hierro. Para poder obtener hierro. Y en esta otra foto de acá, esto es sulfuro de cobre. También ni se parece al cobre de un cable, porque ese cobre de un cable primero estuvo en la naturaleza como sulfuro de cobre, hubo que hacer unas reacciones físico-químicas y así finalmente se separó el azufre del sulfuro y el cobre por otra parte. Bueno, dejamos acá, chicos. Nos vemos en la clase que viene. Si hay alguna actividad, yo la subo al Classroom, fíjense. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buena tarde.